Y entonces, si todo está perfecto y no hay gente perfecta, no funciona. Ay, es que no sé lo que quise decir. Camelia, yo te entiendo. Tómate tu tiempo, sí. Hola, 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 alegría todo el día y bienvenidos. Me alegro de estar aquí de nuevo para el cuarto episodio. Ahí tenemos también a Armando. Armando, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal? Alegría todo el día. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo estás, Camelia? Estoy bien. Tú también, espero. Sí. Espero que voy a hacer bien. Como siempre, Am, como siempre. Como siempre, sí, como siempre. Así es, como siempre. Bueno, Armando, tenemos que decir algo a nuestros seguidores porque ya llegó tu tiempo Mi y quiero tiempo, escuchar, sí, tu tiempo. ¿de qué? Ay, espero que no se te olvidó. Tu lema, nosotros queremos escuchar tu lema. Bueno, tengo dos, el uno y el dos. ¿Cuál quieres? El uno y el dos. ¿Los dos? Sí. Bueno, entonces, a ver cuál le gusta más a la audiencia, ¿no? Mi lema, el tuyo es alegría todo el día. El mío es persigue tus sueños, porque estamos hablando de alcanzar metas, alcanzar sueños, ¿no? Persigue tus sueños, pero no a la hora de tu siesta, ¿verdad? Es importante. Este me gustó. Sí. Persigue tus sueños, pero no a la hora de dormir. A la hora de la siesta no. Y el segundo es sueña con los ojos abiertos, trabaja con el corazón abierto. Sí. Eso, esa me gustó mucho Ujú. y es muy buena por todas las cosas que tengo para hoy, ¿De qué vamos a hablar hoy, Camelia? porque ¿de qué vamos a hablar? Es que para los que no han visto el episodio anterior, tuvimos una serie de preguntas para reflexionar. Ujú. Aquí voy a poner el enlace del episodio anterior. Ujú. Gracias. Y tuvimos unas preguntas, no sé, no lo voy a decir si voy a dejar un poco de curiosidad ya para que se estén mirando. Ah, Y me gustaría seguir con nuestra propia reflexión. Y antes de seguir, tengo un mensaje para nuestros seguidores. Am, la otra lema, el otro lema. que, el otro lema, gracias, Ujú. que mantente cerca, suscribe al canal si aún no lo has hecho y si tienes un lema diario que te ayude a pasar más fácilmente los días llenos de retos o días que, no sé, Son no, difíciles, ¿no? esto sí, así es. Me encantaría leerlo en los comentarios, Ujú. así que comparte con nosotros. Y sí, para hoy pensé que en el camino para alcanzar nuestros sueños Ujú. nos encontramos con situaciones que nos motivan o que nos confunden, nos desestabilizan. Ujú. Y esta semana me demostró que hay señales por todas partes. Ujú. Recibimos señales, pero ¿cómo sabemos interpretarlas? Ujú. Ah, interesante. Sí, am, como ya tú sabes, mi semana fue un poco difícil, pero Tu semana fue una aventura, que como todas tus semanas, Camelia. fue una aventura, sí. Ya. Fue Mm. una aventura, pero me alegro que fue así, porque te voy a contar algo. Cuéntanos. Lo voy a contar algo. Gracias, Armando. Adelante. Em, Me baso mucho en la intuición y creo que
cualquier, cual- cualquier, cualquier respuesta, Ujú, cualquier respuesta que busquemos en esta vida está dentro de nosotros. Tenemos una respuesta para cada pregunta, ujú, pero no nos escuchamos y de esto ya hablamos en otro episodio, creo, no sé, el primero, el segundo, con que buscamos aprobación y respuestas a nuestro alrededor y ujú, rara vez dentro de nosotros mismos. ujú. Y entonces te pregunto, ¿cómo confías en tu intuición, en tu voz interior? No confío. No confíes. Ay, No, bueno, ay. no, quiero decir eso. O sea, yo pienso que no, que siempre tiene que haber múltiples filtros no, dependiendo de qué estamos hablando, ¿no? Si estamos intentando tomar una decisión, si estamos especialmente tomando decisiones, ¿no? Creo que es el tema. Eh, la intuición es importante, tenemos que escuchar, dicen en inglés, escuchar al estómago, ¿no? Al escuchar esa voz interior que está ahí y es correcto, o sea, no tiene nada de malo, pero yo pienso que siempre es bueno filtrar. Ahora, hay situaciones en que no tenemos tiempo de eso, ¿no? Y típicamente, hay un libro de, ah, ¿cómo se llama? Maxwell, no Maxwell, Malcolm Gladwell, Gladwell, Blink. Y el libro me pareció súper interesante porque hay mucha base científica para ello, si hay estudios al respecto, Blink, y habla precisamente acerca de esa fracción de segundo, de esos pocos momentos en que a veces podemos nosotros rápidamente percibir o intuir algo, y eso es cierto, ¿verdad? Y en que hay muchos factores incluidos en ello, ¿verdad? Y a mí me pasa, a ti te pasa, y creo que a todo el mundo que está mirando este podcast le sucede lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si entras a un lugar que quizás es peligroso o a un lugar donde quizás hay gente que no es confiable, rápidamente puedes identificar quién es. O sea, y no sabes por qué, digamos, ¿verdad? No sabes por qué es, aquí hay algo raro en el aire, ¿no? Aquí está sucediendo algo que no, yo no debo de estar en este lugar, por ejemplo, ¿no? Y en el libro menciona varios ejemplos. Uno de los que se me quedó fue donde estaban, creo que, ¿cómo era? Estaban comparando obras de arte que a la vista y a la vista de los expertos y todo eso, eh, parecían idénticas, ¿no? Parecían, a ver si estoy contando la historia bien, pero no había manera de realmente separar la falsa de la original, ¿verdad? Pero hubo una persona que solamente por intuición pudo eh, eh, intuir, pudo identificar que una de ellas era falsa, ¿no? Se hicieron estudios posteriores y fue correcto, ¿no? ¿Cómo sucede? ¿Quién sabe, no? Entonces sí, quiero decir que sí hay un lugar para esa intuición que tenemos, pero a veces no sé si sea siempre, en toda ocasión, 100% confiable, ¿no? ¿Mm? Y que la semana pasada hablamos de ello, ¿no? Que es por ello que leemos, es por ello que estudiamos, es por ello que pedimos consejo, porque es bueno, en mi opinión, es bueno redondear, es bueno asegurarse. Si tenemos el lujo del tiempo, obviamente, ¿no? Sí, sí, así es. Creo también que la intuición se basa se basa también en experiencias Ujú, vividas, ya. Ujú, pero no sé, es que en los últimos años pasé mucho tiempo sola y esos días me di cuenta de lo valioso que es pasar tiempo contigo mismo, sí. escucharte a ti mismo, escuchar tus pensamientos sin comentarlos. Mm, Y para mí fue lo más doloroso estar sola y ujú, no hacer nada y no tener algo, no sé, solamente estar. ujú.
siempre buscaba tener gente a mi lado, estar sola me pone triste y me di cuenta que esta era en realidad mi oportunidad de crecer, Ujú, estar sola. ujú, Y ayer escuché un podcast ujú, de Rumanía y una famosa psicóloga ujú, dijo algo que me gustó mucho, que terminará el día sentándose sola durante unos minutos y preguntándose, ¿hay algo que me molesta hoy? ¿De ujú, dónde viene lo que siento? Am, ¿Qué dentro de mí conecta lo que siento ahora? ujú, Y también creo que hay personas que no aparecen en nuestras vidas por casualidad. ujú. ¿Tú cómo lo ves? No, también creo, o sea, yo pienso que sí, que eso es cierto, ¿no? Hay muchas oportunidades que aparecen en la vida y muchas las aprovechamos, muchas no, muchas nos pasan ¿Mm? por alto, ¿verdad? Y o sea, creo que eso es cierto, ¿no? Em, qué curioso que mencionaste eso, por ejemplo, ayer. Hoy es viernes. Estamos grabando el podcast del sábado el viernes. Ah, ayer estuve dando, los jueves dirijo un coaching de grupo a varias personas y hablamos acerca precisamente eso, del hábito de reflexionar, de tomar tiempo durante el día. eh, Típicamente, mi consejo es que sea una rutina, un hábito, donde siempre lo hagas que seas en el mismo lugar y a la misma hora para entrar en una rutina de reflexión, ¿verdad? En una rutina de pensar, de hacerte ese tipo de preguntas. Y fue fascinante encontrar cuánta gente sí reflexiona, pero realmente no tiene el hábito de reflexionar. Entonces empezamos con preguntas básicas, ¿no? Desde cuáles son los momentos que disfruto más, como esta psicóloga mencionaba, ¿no? O sea, hay muchas preguntas que uno se puede hacer, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué dije eso? Si alguien me habló de esta forma, ¿por qué yo reaccioné de esta otra forma? ¿Qué puedo aprender de esto? O sea, hay muchas preguntas que uno se puede hacer al final del día. ¿Qué disfruté? ¿Qué salió mal? ¿Qué sé yo? Pero el énfasis siempre es en hacer de eso una rutina, porque somos los únicos seres de este planeta que pensamos en el por qué pensamos así, ¿no? O sea, podemos pensar metafísica, en una forma meta, desde arriba, ¿por qué actúo como actúo? ¿Por qué pienso como pienso, ¿no? Entonces, es una oportunidad que muchas veces desperdiciamos. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Y es sano porque a veces descubro cosas que, oh, caramba, no debía haber dicho eso, no debería haber actuado así. Ah, y bueno, por un lado, porque, ok, muy bien, esto salió bien, entonces hay que seguir puliéndolo, o esto salió mal, ¿qué puedo aprender para la próxima vez no cometer el mismo error, qué sé yo? Entonces es muy sano y muy bueno. Y en cuanto a el otro tema, que yo pienso que son dos en uno, de que a veces suceden cosas o conocemos personas, por ejemplo, tú y yo, o sea, yo creo que podemos decirlo con tranquilidad, ¿no? Nunca en la vida nos hemos visto en persona y, ¿No? ah, y desde la primera vez que hablé contigo, como que algo hizo clic, ¿verdad? Y ¿desde cuándo nos conocemos, Camelia? ¿Desde hace unos medio año quizás? 4 meses o algo así. 4 o 5 meses, ¿no? O sea, virtualmente Sí, conocer, ¿no? Somos parte sí. del equipo de liderazgo de Maxwell en el área de habla alemana. Y surgió, o sea, nos fuimos conociendo y compaginamos y salió este proyecto que fue idea de Camelia, de hacer algo juntos en español. Y, y yo estoy contento, ¿no? Estoy fascinado y espero que lo que tú y yo estamos haciendo sea de beneficio a otras personas. Entonces, ya, yo creo que ahí hay algo, inclusive algo de espiritual, si podríamos decirlo, ¿no? Inclusive, yo creo que nada sucede por coincidencia, no hay coincidencias, no creo en las coincidencias. Sí, tienes razón, pero ¿qué piensas cuando estás conocer, cuando conoces a alguien bueno, nosotros no estamos
comprendiendo muy bien Ujú. y funciona muy bien. Pero si, ¿qué pasa si estás conociendo a alguien que, que no lo soportas? Bueno, es muy general la pregunta, digo, sin, pues, digo, la pregunta rápida, la respuesta rápida sería, pues corta esa relación, ¿no? Y punto. Sí, Pero pero creo que también hay estamos, datos que no conozco. A ver, cuéntame. sí, porque también no aparecen en nuestras vidas por casualidad. Así que, ¿qué piensas de eso? Bueno, es como todo, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Yo creo que siempre hay algo que se pueda aprender. Siempre lo miro desde ese punto de vista, ¿no? Desde que si aún las personas negativas, aún las personas tóxicas de nuestra vida, este, siempre hay algo de provecho que se puede sacar a esa experiencia. Pero uno tiene que ser, digo, desconozco, me imagino que tienes algo en mente muy específico, pero hay muchos datos que no conozco, pero digo, hablando así generalmente, este, es desde poner límites, desde saber protegerme a mí mismo en esa interacción con esa persona o personas o situación. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer eh, y aún eso es crecimiento, porque aprende uno a desarrollar esas habilidades, a desarrollar esas capacidades, ¿no? Am, inclusive desde cómo hablar con alguien que es difícil, desde desde cómo interactuar con alguien que es cabeza dura, ¿no? Que es qué sé yo, no sé, ¿verdad? O sea, entonces, el punto es que puede ser incómodo, pero quizás siempre hay algo que se puede rescatar. Tengo que contarlos a nuestros seguidores que tú no sabes nada de lo que yo estoy hablando hoy aquí. No, eso es sorpresa totalmente. Sorpresa totalmente, sí. Y tengo una idea. Ujú. ¿Aceptas hacer un ejercicio? Sí. Sí, vale. Uy, Pues a lo mejor hablé muy rápido, pero ok, ya lo dije. dame un ejemplo de Ya. una persona que no soportas y dime por qué. Un ejemplo real, digo, Sí. sin nombrar nombres, ¿no? Sí, no, no necesito un nombre, Ah, ya. necesito una persona que piensa una persona que no la, no la o lo soportes y dime solo por qué. Pues no sé si a tal grado de no soportar, o sea, hay alguien con quien prefiero, No te hace bien. ya, prefiero mantenerlo de lejitos, digamos, ¿no? O sea, Sí. no lo odio, no nada de eso, pero si no tengo que tratar a esa persona, está bien. ¿Por qué? ¿Qué sientes cuando esa persona está cerca de ti? ¿Qué te ¿Qué molesta? siento? Yo puedo, no, Sí, pues, mejor yo puedo ¿qué te escribirlo molesta? como ¿Qué lo no que te no gusta? siento. Yo lo que no siento Ah, es, no. no me siento identificado, no me siento, siento que, que hay o sea, esta persona está centrada siempre en sí mismo, ¿no? Y a mí la cosa que más, una de las cosas que más me molesta en la vida es una persona que siempre está centrada en sí. Yo, ¿no? ¿Mm? Entonces, entonces ahí no hay ninguna conexión conmigo, ¿no? Porque, si una persona está centrada en sí, pues no está interesada en nadie más, ¿no? ¿Eh? Te voy a poner unas preguntas más. Ujú. ¿En qué momento de tu vida lo estuviste tú también así? ¿En qué momento de mi vida? Yo creo que hubo una época en mi vida, en mi adolescencia quizás, entre mi adolescencia e inicio de mis años 20, más o menos, en esa época. ¿Mm? Ya, soy totalmente honesto, ya, creo que sí. ¿Mm? ¿Y No, y me por qué imagino no que te de vez en per- cuando, ¿no? A lo mejor de vez en cuando todavía sufro. Vale, pues espera, Ajá. porque ya tengo unos más. ¿Por qué no te permites ser tú también así? Eh, ¿Por qué no me permito ser egocentrista? ¿Sí? Porque genuinamente estoy interesado en otras personas. ¿Mm? Ya. ¿Por qué? Ujú.
¿Qué pasaría si en determinados momentos te permitieras? ¿Ser egocentrista? Sí. No, nunca había pensado en ello, o sea, no tengo la necesidad. Digo, es bonito cuando alguien te aprecia, ¿no? Eso es cierto, ¿verdad? Cuando alguien te da una palabra de aliento o qué bien lo hiciste, o sea, ¿a quién no le gusta eso? Obvio, ¿verdad? Pero no ando en busca de eso. Ujú. Cuando tenemos personas que se están haciendo algo con nosotras y no es, puede ser también algo bueno o algo que no nos están gustando, no nos está haciendo bien. Y lo que tenemos que ver es que hay algo en nosotros que, necesita nuestra intención. Tal vez, no sé, tal vez tuvimos momentos cuando no pudimos ser como esas personas son o no se nos permitieron, ¿sí? No fue algo, No nos lo bueno, no permitieron a sé. nosotros, ¿o cómo? Sí, Ujú. sí. Y eso es algo que se me acaba el español, ¿El español? A ver. que Chat nos GPT. molestó, fue algo que nos molestó y tal vez ese es un momento de reflexionar, ¿vale? ¿Por qué siento así? Ya. ¿Qué me está am, mostrando esa persona? Ujú. Porque es parte de ti. Si no es parte de ti, no sientes nada. No te Sí, molesta que esa persona es como ella es. claro, o sea, como te digo, en mi caso es peligroso por el hecho, o sea, cuando reflexiono al respecto, es que yo realmente estoy, creo, humildemente hablando, que cuando le regalo mi amistad, ¿no? Mi cariño, mi amor a alguien, es genuino, ¿no? Es sin reserva, digamos, ¿verdad? Y ya sea amigos, familiares, ¿no? Todo eso. Entonces, cuando alguien no aprecia eso, obviamente duele. Eso es cierto, ¿verdad? Y, y a la misma, una manera de protegerme a mí mismo, en cierto sentido, porque el tiempo es limitado. En mi opinión, no puedo darme el lujo de simplemente ir por ahí. No puedes, o sea, ¿no? Entonces, soy cuidadoso con a quién le dedico mi atención, con a quién le dedico mi tiempo, ¿no? Y todo eso. Entonces, si te estoy entendiendo bien, sí, obvio, ¿no? Sí duele cuando alguien te trata de una forma o de otra. Y por eso, yo creo que por eso reacciono así, ¿no? Entonces, mejor, ¿sabes qué? De lejitos. No odio, no estoy molesto ni nada de eso, pero simplemente, ok, bueno, si prefieres ser así, pues, No, es que lo que yo quise decir es que si algo te duele, ujú, cuando una persona está haciendo, si hay una persona que te puede molestar con algo, no es por, por, por eso, sino porque el dolor ya fue ahí, allá. Y esa persona solo ya, te está recordando de eso. ah, Mira, yo estoy mm, egocéntrico y tú también quisiste ser, pero no pudiste, o no sé, mira, a mí me ya, estuvieron diciendo mis padres cuando quise algo mm, solo para mí, am, me estuvieron diciendo que estoy egocéntrica o algo así, y me dolió porque eso no fue lo que yo quise, ujú, pero tampoco me explicaron qué necesito que hacer ujú, para no estar así y recibir lo que yo necesito. ujú. Eso es lo que quiero decir. Que tal Sí, vez hay algo así en lo que tú necesites que trabajes, que te va a ayudar de crecer. ya no te entiendo. No sé si estoy, puede ser, pero no tiene que ser, o sea, no es la única causa. Sí, no, eso solo fue un Mm, ejercicio mm, y tal vez hay otras cosas que con ese ejercicio. ejeje.
Ya, puedes averiguar si hay algo o nuestros seguidores. Es que, ¿por qué hice ese ejercicio? Ay, es que no eje, puedo ejercicio. ejercicio. ¿Cómo confías en tu intuición y Ya, en tu voz interior? Am, He aprendido que si la voz interior me dice algo que es bueno para mí, me ayuda a crecer, a convertirme en una mejor versión de mí mismo y no lastima intencionalmente a las personas que me rodean, puedo confiar en ella. Y sí, tal vez hay momentos que no sé, que si confías y no, voy a dar un ejemplo. ok. Tengo un vecino Ujú, que cada vez que lo encontraba me miraba mal ujú, y buscaba pelea o trataba de discutir y ujú, analizándome. Y yo sé que yo también hacía esto ujú. cuando, no sé, no me sentía bien, estaba insatisfecha, herida, frustrada, am, me fue mal porque las personas lastimadas lastiman. Ya. Y nunca serás lastimada por un hombre o una mujer feliz, realizado y lleno de amor y paz. Ujú, Y em, con mi vecino, hace varios meses que no veo a mi vecino. ujú, Y hoy me tocó ver cómo vino al rescate se llama, ¿sí? ujú. Rescate, a llevárselo en Ah, dices tú, la una silla ambulancia. de ruedas, sí. Ajá. Y él apenas pudo sostener la cabeza. Oh, no. Ya no puede caminar y no puede nada hacer. Ok. Y lo que, lo que yo vi fue que, o lo que yo aprendí fue que lo que el alma ya no puede soportar, el cuerpo se hace cargo. Por eso deberíamos escuchar nuestra alma más a menudo, quedarnos con ella y estar presente. Ya. Creo que, ya. O sea, mira, Palabras o fuertes. sea, es cierto, o sea, yo pienso, el perdón es muy importante, ¿no? O sea, eso es definitivo, ¿no? Porque, mira, te voy a dar un ejemplo, porque yo creo que estamos, en mi opinión, ahí estamos mezclando varias cosas, ¿no? Pero hablando de la sanidad interior, ¿no? Y, cuando odiamos, cuando nosotros somos negativos, cuando nosotros hemos sido dañados y no sanamos eso, es posible que lo vamos a reflejar y lo vamos a dar a otros, vamos a actuar eh, de esa forma. Si no hemos dado un corte, si no hemos dado una sanidad, si no hemos sanado, ¿no? Si no hemos solucionado esas cosas desde la niñez o desde la juventud, lo que sea, eso es cierto. Entonces, algo que me sucedió, un ejemplo real que acaba de suceder, este, cuando, cuando, por ejemplo, te dije yo, ¿no? Yo obviamente he sido egocentrista en una parte de mi vida, ah, y tengo que ser cuidadoso de no dejar de no alimentar el lobo, ¿no? Conocemos esa metáfora, ¿no? Hay dos, ¿cuál lobo alimentamos más, ¿no? Entonces, eh, hubo un tiempo en mi blog, yo escribía mucho en mi página, ahora escribo menos en el blog y me dedico más a hacer el podcast en sí, ¿verdad? Pero había una persona y a lo mejor esa persona nos está viendo, lo saludo, hello, así, no, que puede ser la misma, no lo sé. Y hay muchos odiosos, conocemos esas personas típicas que escriben comentarios negativos y odiosos y malintencionados, ¿no? Lastimados, lastiman. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, no, no sé si es la misma persona, tengo la impresión de que es la misma, porque los comentarios tienen el mismo sabor y la misma estructura, ¿no? Entonces, puede ser que sea la misma, no lo sé.
Entonces, siempre que escribía yo algo en mi blog o hacía un podcast, él escribía algo odioso, malo, malo, negativo, horrible, ¿no? Tratando de hacerme sentir mal, tratarme de bajar mi autoestima, tratarme de señalar mis defectos, que tengo muchos y todo eso, ¿no? O sea, el punto era destruir, 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 ¿no? No vas a- y pues durante mucho tiempo dejó de escribir. Si no, fue esta semana, que volvió a escribir algo, ¿no? Pero es un lenguaje venenoso, o sea, no insulta con palabras, altisonantes ni nada de eso, pero los comentarios están llenos de veneno, ¿no? No, vas a volver a fracasar y o sea, todo eso, ¿no? Entonces, obviamente, cuando escuchas esto y lees eso, te duele, ¿no? Te pica en el corazón, dices, "Oh, Sí, ve, pero, ve, ve, y ahí está la pregunta. ya, Ah, allá voy, ¿no? Te duele eso. Entonces dices tú, mi tendencia es, o sea, es engancharme. Lo voy a escribir y lo voy a decir, ¿no? O voy a ser sarcástico, o voy a ser, ¿no? Voy qué sé yo, ¿no? Entonces, reaccioné y espero que he madurado como persona. Y ¿sabes qué? Yo vivo gratis en su mente. O sea, si es la misma persona, hay un dicho en inglés, ¿no? Cuando esta persona está pensando en ti demasiado, esa persona está ocupada en mí, pensando en mí, queriendo destruirme, queriendo hacer comentarios negativos y dices, wow, esta persona realmente está dañada, ¿verdad? Y está ocupada pensando en lo que yo hago, en lo que yo, ¿no? Entonces digo, qué triste por esa persona. Y si me estás viendo, hey, te deseo lo mejor del mundo, que sanes tu corazón y la amargura de tu corazón, te lo deseo sinceramente, ¿verdad? Entonces lo que hice fue que ignorarlo y borrar el comentario. No le respondí nada y ahí lo dejé, ¿no? Y a dónde voy es eso, ¿verdad? Dices tú, ¿cómo voy? ¿Me vengo? ¿Me engancho? ¿Comento o lo ignoro? Y digo, ¿sabes qué? O sea, y espero realmente sí. que sane su vida, ¿no? Eso es lo que intenté decirte, Ujú, que si hay algo que te está haciendo daño, ah, es que puedo hacerte daño con lo que ya te duele. Y si tú crees que no está ujú, suficiente o algo así, y esa persona te está diciendo o él está haciendo todo lo que ella hace, am, y a ti te molesta o te duele o algo así, no es difícil, no es fácil, es difícil. Yo puedo comprender, para mí también, si tengo algo de esos, me ujú. duele, pero si te estás preguntando por qué me duele, tal vez ya no me duele, ya se me fue el dolor, Ya o súper, ¿no? si el dolor sigue, puede ser que ahí hay un daño que fue mucho tiempo antes allá y no tiene nada que hacer con esa persona porque yo tengo una palabra, lo que dices de mí dice más de ti. Y si tú estás diciendo algo malo de mí, pues pregúntate qué es lo que tú crees de ti, que es capaz de hacer y no puedes hacer, qué estás haciendo para crecer, para ser em, cada día mejor, porque nosotros solo debíamos ser en una comparación con nosotros mismos. Yo me voy a comparar conmigo, Ujú, Camelia de ayer. ujú. Hoy tengo que ser mejor que Camelia de ayer. Ya, Y mañana mejor que Camelia de hoy. exacto. Ya. No, ahí estoy de acuerdo totalmente contigo. O sea, creo que estamos hablando de lo mismo entonces, porque eh, ahí somos más vulnerables en áreas donde quizás nosotros mismos tenemos debilidades. Ya, yo creo que eso es cierto, ¿no? Sí, Mm, creo que cada persona que conocemos nos muestran en lo que todavía tenemos que trabajar. mm, Si pienso, tuve compañeros en el trabajo que, no sé, ¿cómo te lo explico?
hay personas con las que no se puede ser simplemente un observador. Están Ujú, haciendo cosas que están molestando. ujú. ¿Qué haces tú en Y ese caso? cuando, sí, es que me pregunté, ¿por qué no puedo ser solo un observador? Ya, No es mi, no es mi no es mi negocio, no es problema. mi problema, Sí, ¿no? no es. Ujú. Y, y vi que esas personas están despiertando otras em, situaciones que yo tuve en mi vida que yo no lo estuve superando. Sí, pero Fue volvemos a lo algo, mismo, o sea, ahí se fue, ya está. yo no creo que siempre sea el caso, ¿me entiendes? Hay cosas en las que simplemente tú, sabes pensar críticamente, sabes evaluar, sabes, ser objetiva y dices, sabes que eso está mal, simplemente, o sea, no necesariamente tienes que tú tener problemas o haber tenido problemas con ello, ¿me entiendes? Simplemente puedes observar y descifrar, sabes que eso está No, mal. no tengo que tener algo No, directamente con ellos, solo que me están recordando sí, a de eso me algo refiero. que sí. Así yo no creo que eso es necesariamente siempre cierto. Sí, hay ocasiones, pero, por ejemplo, no todos los errores o las cosas, digamos, errores que los demás hacen, quiere decir, y me molestan, quiere decir que yo Sí, tengo un problema con eso. No creo que eso sea cierto. O sea, creo que hay ocasiones en que sí, yo me puedo ver reflejado en algo, ¿cierto? Pero no todo lo que sucede es necesariamente un reflejo de algo que yo he hecho quizás en mi vida. ¿Sí me explico? sí, sí, tienes razón. Es que tenemos que decir que yo estoy alguien que está pensando demasiado. Camila piensa mucho, en serio. Pero es bueno, estamos reflejando, es el tema, ¿no? Es reflejar, Sí, reflejar, ¿no? Ya. sí, así es. Y también tengo que decir que eh, tal vez, no, también necesito días o horas en que estoy haciendo algo y no necesito que pensar o no puedo Ujú, pensar cómo hacer, no sé, irme en gym o ujú. bailar o no sé, hacer cosas en que no estoy No pensando, estás porque filosofando de la tú vida, ¿no? tienes razón, sí, sí, tú tienes razón, si tengo tiempo o me tomo el tiempo, puedo pensar mucho y Ujú, me puedo hacer la vida muy, muy difícil. Hay ujú. ay, ¿cómo se llama? Ah, Ok. pensador excesivo. Compulsivo. Excesivo, no compulsivo, excesivo. Mm, mm. Bueno, bueno, pero creo que tenemos más tiempo o no. Bueno, un comentario por ello, porque creo que vale la pena Sí, aclarar. O sea, es mi opinión. Me gustaría que la gente que nos escucha nos dijera, ¿verdad? No estoy sí, diciendo que sí, yo tengo la razón completa, sí, total, pero hablando de pensar, pienso que eso es muy bueno. O sea, todo lo contrario, yo creo que pensar, 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 esa es una virtud que tú tienes que no debes nunca de dejar. De hecho, sí, así es. este, Solo que equilibrar. ¿no? Pero es por eso es lo bueno de dialogar, quiero decir, ¿no? Cuando Sí, reflejamos, nos confrontamos a nosotros mismos, porque empezamos a hacer preguntas y un ir y venir, ¿verdad? Pero también cuando hablamos con alguien, como lo estamos haciendo tú y yo, no siempre tenemos que estar de acuerdo, pero podemos ir y venir, es como un baile, ¿no? Escuchar, quizás después vamos a reflexionar acerca de esto y decir, espera un segundo, quizás haya otro, ¿no? Entonces, bueno, eso no es malo, es muy, muy bueno y hay que hacerlo, 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 ¿verdad? Y qué bueno, yo les recomiendo, eh, si me puedo, recomiendo este libro. Este es, este es de Scott, este es un clásico, ¿no? Scott Peck. Y sí, tiene varios, pero hay una trilogía en cuanto al tema que se llama El camino menos viajado o El camino menos recorrido, creo que es la traducción al español, ¿no? The Road Less Travel. Y este es el segundo de la serie. El primero no lo tengo, lo leí hace años. Y después del segundo, el tercero de la serie no lo he leído. Pero el primer libro y este cambiaron en muchos sentidos mi vida, ¿no? Increíble. O sea, no lo puedo recomendar suficiente. Y él habla al comienzo
en esto, en el tema de que estamos hablando, acerca de pensar, ¿no? O sea, uno de los grandes, la raíz, la razón por la que hay muchos problemas en este mundo es porque no pensamos, porque no reflexionamos, porque no consideramos, ¿verdad? Porque no, no desarrollamos esa habilidad. Entonces, yo creo que eso es bueno, eso no es malo, eso es muy, 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 muy bueno. Y te admiro por ello, Amelia. Gracias. Yo a ti también porque tienes a eso no vale la pena, no tengo que pensar. Creo que eso es también el latino, latino, no pasa nada. ¿Cómo se llama? Todavía no me conozco. Actitud. Pues vamos a ver lo que nuestros seguidores están pensando. Am, Así que mantente cerca, suscribe al canal. ¿Dónde? Acá. Si aún no lo has hecho, envíanos tus opiniones y preguntas y hablaremos de ellos en la próxima segunda. ¿Y quieres decir algo más a nuestros seguidores? Quizás a mí me gustaría estar pensando en lo que tú dices al final y quizás escuchar si ellos tienen la costumbre de reflexionar, y si es así, ¿cómo lo hacen? A mí me interesaría saber eso, ¿no? Porque hay personas en el grupo que, es- que coaché el día de ayer. am, Hablaba acerca, hay personas que salen a caminar y lo utilizan para reflexionar, o hay personas que salen, que se acuestan en la cama y apagan la música, apagan la luz y empiezan a pensar, ¿no? O se sientan en su lugar favorito en la casa y, ¿no? Me imagino que algunos prenderán una velita con olor bonito, algo así, ¿no? Con un chocolate caliente, no lo sé, ¿verdad? Y lo utilizan Hay personas que les gusta escribir, que les gusta hacer un diario de la vida, porque eso les ayuda a pensar. ¿Tú? École, ya. Entonces a mí me interesaría escuchar acerca de ello, ¿no? De cuáles son sus costumbres, si lo hacen siempre al mismo tiempo, si lo hacen siempre en el mismo lugar, o cómo lo hacen. Eso sería interesante. Me gustaría animarlos a que nos enviaran sus comentarios. Ujú. Lo dijiste, pues ahora solo esperamos que la gente se anima y que lo hagan. Y ya dije que lo que el alma ya no puede soportar, el cuerpo se hace cargo. Y si Mm, quieren saber más de eso, hay un libro de Gabor Mate, cuando el ujú, cuerpo dice ujú. que no. Y me gustaría saber qué opiniones hay de eso. Ya, excelente. Mm, buenísimo. Bueno, pues, alegría todo el día. ¿Tu lema? Le mató, persigue tus sueños, pero no lo hagas a la hora de la siesta. Ahora sí, ¿no? ¿O cómo era? Es que me... Bueno, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós. No, hasta luego. Adiós. No, espera, espera. Persigue tus sueños, pero no a la hora de dormir. Esa es buena, sí. Espera, espera. Sí. Ahí ya la corté la mía. Voy a intentar. Mantente cerca. Ve al canal. Ay, cuando me mires así ya no puedo hablar. Fíjate que aquí tengo un pelo que está fuera de control, mira. Yo no lo veo. Ay, ¿No lo mando ves? tú y tus problemas. ¿No lo Dios. ves? ¿En serio? 2 horas, el máximo. 2 horas de mi vida. Ay, Dios mío. Wow, eso no tiene precio.
el mundo y yo te lo agradecemos, Camelia. Si digo que sí, así es. No lo cambio. Así soy yo. Una mujer, una palabra. Uy, caramba. Oye, eso suena como al nombre de telenovela, ¿eh? Una mujer, una palabra. Una palabra. A veces es buena, a veces es mala. Ok.